una ficha, su propio modelo para recepcionar datos, información y sobre todo al momento de hacer ese vaciado, al momento de poder brindar un informe, cada profesional deberá de tener su propia ficha clínica. Sin embargo, no nos podemos apartar que cuando como profesionales, ya sea desde abogados, psiquiatras, psicólogos, en algún momento deciden brindar sus servicios a través de una remuneración a una ONG, una institución, organización gubernamental del Estado o privada, deben de regirse bajo los estándares que esta institución tendrá. Por ejemplo, usted como profesional puede tener sus fichas estandarizadas. Sin embargo, las instituciones le darán a conocer los requisitos, le darán a conocer bajo qué marco se rigen ellos legal, les darán a conocer sus propios criterios o criterios que deben de ser tomados en cuenta en esa ficha que usted estará trabajando con el paciente. Y eso se trata el día de hoy. Por ejemplo, acá yo tengo lo que es una ficha clínica. En esta ficha, si ustedes pueden ver el encabezado, está dirigida a lo que es un juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Por ejemplo, permítanme, por ejemplo, en esta fichita o este caso, nosotros por el título que tiene, nosotros podríamos como que tener eh, una leve suspicacia en cuanto al el tipo de información o qué institución o quién es quien está en este proceso. Por ejemplo, juzgado de primera instancia, niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. En Guatemala, podríamos, todos sabemos y conocemos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y sabemos muy bien que Guatemala tiene infinidad de leyes y sobre todo esa relación con instituciones u organizaciones que, que se dedican específicamente a llevar procesos en donde se requieren los servicios profesionales de un psicólogo, de un psiquiatra o de un abogado en determinado momento. Como yo les decía, hay quienes que inician laborando ya sea a un nivel técnico o un nivel de licenciatura para X organización o deciden colocar su clínica, un espacio propio privado, o por qué no decir, en el caso de los abogados, abrir su bufete jurídico, poder trabajar desde un punto de vista privado e iniciar esta parte. A lo que yo voy es lo siguiente, que independientemente si usted está trabajando para el Estado o desde un punto de vista privado, tendrá la oportunidad de poder tener estos casitos. Pueden decir, no, es que yo no miro proceso de niñez, yo más me dedico al área mercantil, yo me dedico al área notarial, o yo me dedico a X, Y área. Entonces, sin embargo, va a llegar el momento o el tiempo, o quienes pueden decir, bueno, sí, yo voy a seguir una maestría, o voy a fortalecer los estudios relacionados al ámbito de niñez y adolescencia, a esta parte de regulación de leyes, entre otras, solo que con determinado enfoque. Y ahí vamos con juzgado, niñez y adolescencia. Yo les explicaba un poquito esto, porque el presente ejemplo que yo tengo o de lo que vamos a hablar el día de hoy, que la verdad que el tiempo que tenemos es muy corto para todo lo que este tema da, este espacio, eh, en fichas. En fichas, esta ficha, este caso, por ejemplo, usted presenta sus servicios en una ONG, en una organización, y recibe lo que es un memorial, recibe lo que es una nota, recibe un documento que es girado por el juzgado de primera instancia, niñez y adolescencia, donde el señor juez, el juez que de primera instancia, niñez y adolescencia, eh, indica o da órdenes o hace un requerimiento a X institución para darle ese seguimiento de caso
o que permita restituir los derechos del NNA, o en este caso vemos que, por ejemplo, Procuraduría General de la Nación, sí, recepción de denuncia, ve todo el proceso, si vamos en el proceso de niñez, no solo la recepción de denuncias, sino que también los seguimientos que se puedan tener, la restitución de derechos, sí, hay otra institución que le va a dar seguimiento a esa restitución de derechos, pero Procuraduría de la Nación debe de estar presente, debe de velar porque estos procesos se den y se cumplan, aunque quien tiene mayor responsabilidad en los procesos es la institución a quien se le está asignando este proceso. Y aquí vamos, la ficha de dónde va dirigida, por quién está emitido, el nombre de profesional, está emitido por su persona, acá puede consignar el nombre completo, lugar, fecha de evaluación, por ejemplo, se da el espacio o el momento en donde pueden evaluar los psicólogos, si nos vamos a la parte de los psicólogos, pueden evaluar en oficinas de Procuraduría General de la Nación, en juzgado de niñez y adolescencia, o si se requiere que debe de ir, acudir a lo que es el hogar, hacer una visita de campo, porque el profesional quiere conocer el ambiente familiar, quiere conocer la familia del NNA donde se estará quedando o si se está dando un proceso de familia ampliada o entre otros, debe de conocer con quién quedará a vivir el NNA según la orden que gire el señor juez, etcétera. La idea es que con una visita de campo usted puede conocer el ambiente familiar, usted puede conocer el espacio, la vivienda y recabar mucha información. No solo la información que puede realizarse a través de un examen mental, una prueba diagnóstica, sino que toda la información que pueda recabar por los vecinos. Muchas veces la persona está preguntando, pidiendo referencia del domicilio de X familia y la persona, el vecino, muy colaborador, le dice a usted dónde viven, quién es, si es una familia conflictiva o si le van a quitar al niño, máximo si lleva un chaleco o algo que identifique la institución. Miren que la información llega solito o llega a uno sin necesidad de estar preguntando o diciendo, mire, ¿y usted conoce a la familia López? Mire, ¿y usted conoce a la adolescente? Ay, sí, fíjese que esa adolescente es muy malcriada, muy rebelde, ha venido X institución, se la llevó, y todo el proceso. Entonces, a lo que yo voy en esta ficha, en este análisis, es que específicamente el profesional, las psicólogas, si nos vamos a un punto de vista, pueden evaluar a sus pacientes en clínica, en un espacio que le estará dando la institución. Ahora, si a usted la contrataron como psicólogo con tratamientos ambulatorios, se sabe que usted es una técnica o que usted es una profesional de campo y que usted va a evaluar a sus pacientes en casa o en el lugar donde ellos vivan, sabiendo que el lugar donde usted se ubicará pues será un espacio que le permitirá sobre todo realizarle esos test al paciente y esa evaluación a los adultos o a quien es al que usted va a investigar. Igual para los abogados en esta parte, por ejemplo, quienes salen son los técnicos, los investigadores, técnico de investigación, sale a campo a recabar información, investigación, y en el caso, por ejemplo, como un equipo multidisciplinario, si es un equipo multidisciplinario de respuesta inmediata, por ejemplo, de Procuraduría General, conformado por psicólogo, trabajador social, investigador y el abogado. Entonces, usted tendrá a cargo este equipo, deberá de guiar, deberán de hacer un análisis de casos, los compañeros estarán rectificando, corroborando si hay derecho vulnerado o no, si debe darse un seguimiento, si debe de buscarse familia ampliada, procesos de protección, abrigo temporal, ya no más institucionalización, a raíz de lo que pasó en este hogar Virgen de Asunción, el Estado dice, bueno, ya no más institucionalización.
que en dado caso no hay familia, no hay amigos, no hay vecinos que quieran hacerse cargo del NNA, lamentablemente nuestros chicos deben de ir a un abrigo temporal, mientras la institución o el Estado sigue buscando recursos para que el adolescente no pueda pasar toda una vida de niñez y adolescencia en hogares temporales, sino que también pueda tener la oportunidad de compartir en otros espacios. Fecha de elaboración de informe. Acá esto es muy claro, por ejemplo, si usted profesionales que acostumbran entrevistar a los pacientes y de una vez ir tomando nota e ir elaborando ese informe, o profesionales que deciden realizar la evaluación el día de hoy y el día de mañana se trasladan para poder hacer esa elaboración. Ahora, si es un informe que urge, que hay derecho vulnerado de que eh, se debe de iniciar un proceso de protección porque está en riesgo el adolescente, en ese momento debe de hacer su informe. Entonces la fecha es el día en que se eh, elabora este tipo de informe. Aquí tenemos fecha de elaboración del informe, fecha del día que se realiza la evaluación. Hay quienes que dicen, bueno, yo evalué, aunque aquí tienen que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque cuando son procesos delicados de niñez y adolescencia u otro tipo de proceso, por ejemplo, usted realizó la evaluación el día de hoy y el día de mañana va a realizar su informe, pero el día de hoy usted realizó su visita de campo por la mañana y por la tarde la persona, a quien usted evaluó tuvo un problema, una complicación y luego usted hace su fecha, su informe con fecha de mañana, entonces los datos quedan consignados y si hay un evento o algo que está en riesgo, como que va a contradecir su punto de vista profesional. Entonces se recomienda colocar, ya si usted tiene una ficha, por ejemplo, donde dice ficha de entrevista o fecha, perdón, fecha de entrevista fue hoy, fecha de elaboración de informe es mañana o es el día siguiente, por ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado con esos aspectos para no interferir en ningún criterio profesional, eh, porque muchas veces suele pasar esto, que usted hace su visita, encontró a su adolescente, el adolescente está en casa en óptimas condiciones, pero por la tarde resulta que tenía un novio, usted no lo sabía, no indagó más sobre ese proceso y la adolescente se fue. O no sabía, usted no indagó, no se percató de que la adolescente estaba embarazada y resulta que hizo usted visita en la mañana y en la tarde o al siguiente día le notifican que por la tarde de ese día que usted visitó, la adolescente fue trasladada a un centro de asistencia o a un hospital, a una clínica, por cuestiones de aborto o entre otros. Entonces, un poquito complicado. Yo solo les doy a conocer estos puntos porque es muy importante tomarlos en cuenta cuando usted hace su visita, su análisis de caso, y es que ahí vamos con el análisis de caso. Evaluar la vulneración del derecho de casos, si hay vulneración, urge hacer este informe, no hay ningún tipo de vulneración, se va a archivo, entonces se archiva ese proceso, entre otros. Entonces, número de proceso, aparecerá el número de denuncia, por ejemplo, una denuncia que fue tomada en unidad de PNC, en Procuraduría General, o es una denuncia que fue tomada al momento en que la persona pues llegó al Hospital Nacional, a la clínica, y ahí hay una unidad de Ministerio Público y la unidad de PNC, y en fin, en conjunto. Entonces ahí vamos cómo se va, bueno, con esta parte se habla mucho de disminuir, se me fue la palabra, este proceso de, de que la víctima pueda estar rindiendo declaración, llega a Ministerio Público, investiga, indaga, llega a otra institución, vuelve a rendir la declaración. Entonces, la idea es unificar varias unidades en un centro asistencial con, con el objetivo de poder disminuir pues, declaraciones constantemente. Se me fue el nombre, perdón.
Otra parte del número de proceso, bueno, hay un proceso, ya se tiene una carpeta judicial, no es un adolescente, es un adulto, es una persona que ya tiene una mayoría de edad y debe de enfrentar los cargos, entonces ya hay una denuncia de robo, de hurto y ya existe un proceso. Esta persona ya fue tomada en esta parte del proceso judicial, ya fue, estuvo un tiempo en carceletas en prevención, ya estuvo, por ejemplo, en alguna unidad en esta parte de privado de libertad, en gaviotas, en X, ya su carpeta ya existe. Por eso en los antecedentes penales, cuando se comete un antecedente o algo ilícito, ya aparece. Por ejemplo, en sus antecedentes penales puede aparecer portación ilegal de armas, por ejemplo, algún delito, ya sus antecedentes. Ahora si ya limpió, si se declaró, se comprobó que no existe delito, no existió o falta de pruebas, entonces hay que ir a la unidad correspondiente donde permita limpiar sus antecedentes penales, pero con un documento en donde dice que se carece de pruebas o según la investigación se desiste o hay un desistimiento de proceso. Entonces, ahí vamos con ese tipo de número de proceso, la carpeta judicial que se tenga, entre otros. Vamos a ir avanzando, si no el tiempo eh, no nos va a ampliar para poder explicar todo esto. Bueno, datos generales. En datos generales, eh, lo normal, los datos que nos van a servir en todo momento son nombre, algo muy importante, yo les puedo recomendar a ustedes, pregunten de datos importantes, de información relevante, información que les va a servir y que va a ser oportuna y prudente. Si usted está laborando, si tiene la oportunidad de estar con un equipo multidisciplinario, ponerse de acuerdo, ok, eh, el psicólogo, ¿qué datos va a tomar? El investigador, ¿qué datos va a tomar? El trabajador social, ¿qué datos va a tomar? El pedagogo, ¿qué datos va a tomar? ¿Por qué? Porque optimizan tiempo, optimizan recursos. Se sabe que después va a haber un cruce de información y que ambos van a tener la misma información a la mano. Documentos, quién es el encargado de recepcionar los documentos, tomar imágenes, escanear y subirlos a, bueno, ahora se facilita con todo esto de grupos de WhatsApp, poderlos subir y al momento de realizar el informe, pues ahí están los datos, de ahí jala usted el DPI, los números de nacimiento, usted necesita imprimirlos porque hay que adjuntar al informe, bueno, imprime, etcétera. Hay formas prácticas de poder optimizar el trabajo y todo sale por esto de los datos. Nombre completo, ¿cuál es el nombre completo del niño? Según partida de nacimiento. Miren, todos estos datitos en el juzgado, eh, son importantes. Aún, pero si es del área privada, yo voy a llevar ese caso. Sí, usted va a llevar y debe de presentar el nombre conforme a una partida de nacimiento, porque el señor juez lo va a requerir o le va a hacer un llamado de atención a usted como profesional si no está llevando los documentos o los nombres conforme, conforme a una partida de nacimiento o conforme a un DPI. Nombre completo, edad tiene 15 años, 3 meses. Miren, uno debe de ser muy suspicaz en este tipo de información porque en algún momento lo va a necesitar. Si las cositas se complican en el camino, si son adolescentes, que eh, es un poquito difícil estos procesos con los adolescentes porque hoy están bien y mañana están mal, hoy los encuentras en su casa, mañana ya no los encuentra, llama a la mamá preocupada, no está, ¿qué hago? Etcétera, o aparece una denuncia. Okay. Entonces, edad, 15 años, 14 años, 7 meses, no sé, es un dato interno que usted va a manejar porque le va a servir. Lugar, fecha de nacimiento, ciudad de capital, ciudad de Guatemala. Guatemala es tan grande, la ciudad es tan inmensa, no vamos a saber. Entonces, lugar, por ejemplo, Quetzaltenango, eh, fecha 23 de octubre del 2022. Y si puede usted colocarle un asterisco como referencia, eh, lugar Quetzaltenango, zona 5 como referencia, zona 5,
o zona uno o a un costado de Cepelín, la democracia, por ejemplo, un punto de referencia porque todo eso va a servir. Escolaridad, tercero básico, hay una partida de nacimiento, hay un certificado de educación, sí, no. Ah, bueno, entonces cerciorémonos de que desde que esa escolaridad sea el grado que es, porque muchas veces la persona dice tercero básico. Ah, bueno, culminó su tercero básico. No, no, no. Él estaba estudiando tercero básico el año pasado, pero por esto y esto dejó. Ah, bueno, entonces no es tercero básico, es segundo. Hay un documento, hay un boletín, hay algo que me diga a mí, que me respalde para, para los abogados, para los psicólogos. Muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Hay una prueba, hay un documento que respalda lo que a mí me dice, porque su palabra, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en una audiencia, la palabra, no, 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 queremos evidencia, eso dice el Señor, queremos evidencia, queremos documentos que nos respalden y que nos digan, sí, aquí está. Dirección, ser muy puntuales, teléfono de referencia, mejor si manejamos de 2 a 3 teléfonos. Recuerden que los números telefónicos, las personas normalmente suelen perder el teléfono, extraviarlo, no dar el teléfono o por cuestión de recurso económico no disponen de un teléfono, entonces de un número telefónico. Muy importante tomar un número telefónico de referencia, de algún tío, de algún vecino. Si usted tiene que notificarle que va a tener audiencia, dónde va a notificar, entre otros. Entonces, porque cuando hay audiencias, usted como parte de la institución, de la organización, se va a dar cuenta la fecha de audiencia. Muchas veces el notificador del juzgado llega tarde o un día antes o el día en que se está dando la audiencia, él va a entregar. Entonces, tener mucho cuidado con todos estos aspectos. Motivo, cuando nosotros vemos los motivos, evaluación psicológica, nuestros psicólogos, mucho ojo por favor para nuestros psicólogos, eh, la evaluación psicológica. Su evaluación psicológica, establecer, bueno, evaluación psicológica, estado mental, algún test proyectivo, figura humana, árbol de el árbol, no árbol de problemas es otra técnica, el árbol, entre otros. Entonces hay varios test, varias pruebas proyectivas de evaluación psicológica, el motivo por el cual se está haciendo, establecer su estado emocional, está consciente, por ejemplo, no sé si fue en esta clase, la clase anterior, en donde veíamos las facultades mentales, sí, ante todo lo relacionado a lo antijurídico, a la juridicidad, a esta parte, si la persona, el individuo está consciente de lo que es un delito, si estaba consciente que abusar sexualmente de su hermana, eso está tipificado como un delito, tiene una sanción, una condena, va a ir a prisión, va a quedar privado de libertad, va a pasar ciertos años en un reclusorio, etcétera. Entonces, establecer ese estado mental, carece de facultades mentales, se evidencia algún tipo de trastorno, hay fichas, hay medicamentos, o sea, hay algo que me induce a mí, bueno, no tengo pruebas que digan que sí tenía un tratamiento, entre otros, o cuestiones de esquizofrenia. Ah, bueno, pero entonces hay una prueba, hay un examen mental, hay un test, hay una prueba que usted le pasó y le permitió identificar esta parte de facultades mentales y usted todo eso lo hace ver, adjunta a su informe esa prueba donde establece estos motivos, donde usted establece el estado emocional, entre otros. Determinar si están siendo vulnerados sus derechos, si fuera cuestión de niñez y adolescencia, sí, si están siendo vulnerados, existe, esa evidencia vulneración de derechos del adolescente, fulanito de tal, según, por ejemplo, presunción de abuso sexual por la persona fulana de tal, según lo refleja la prueba de la figura humana, el test figura humana, lo refleja tal prueba, según el diagnóstico, según su escala, todo usted lo va a percatar en esta parte en cuanto a lo que le refiere. No solo es el motivo, sino que determinar la vulneración de derechos, si fuera un adolescente menores, eh, según la ley, 18 años sería menos un día, entre otros. Metodología,
¿Qué tipo de metodología usted utilizó? La observación directa, indirecta, examen mental, una hora de juego diagnóstica, por ejemplo, si son niños pequeños, a través del área lúdica, terapia lúdica, los roles de la familia, se puede identificar, aplicación de pruebas psicológicas, especificar qué test usted utilizó según la escala, o sea, todo lo que usted realiza lo va a dar a conocer en este, miramos una ficha clínica, sí, fácil de poder llenar, pero luego esta ficha clínica nos va a servir para vaciar esa información en otro instrumento y que pueda quedar plasmado como un informe. Y algo muy importante, recuerde que el señor juez está confiando en usted como profesional, como abogado. Si usted está en instancias, por ejemplo, de, no sé, se me viene a la mente alguna institución o ONG, Defensoría de la Mujer, y usted lleva casos, está apoyando, entonces usted debe de colocar su informe, tener claro qué es lo que va a pedir, la restitución que se va a dar, entre otros. Historia del caso, todos sabemos en una historia de caso. Por ejemplo, cuando se toma la denuncia, como PGN, como Policía Nacional, como Oficina de Atención a la Víctima, o Oficina en cuanto a niñez y adolescencia, independientemente de la atención que se dé, la historia, cuando usted está tomando esa denuncia, debemos de narrar una breve historia, una breve, porque esto, por ejemplo, si llegan a la unidad de PNC, narra la historia donde dice, bueno, una adolescente desaparecida, ¿verdad? La adolescente fulanita de tal se encuentra desaparecida, desapareció el el 23 de octubre, a mediodía, salió a la tienda y de ahí ya no se sabe nada. Cuando se coloca la famosa alerta Alba Kenneth, se hace la recepción de denuncia, la toma PNC, PNC la gira a lo que es inmediatamente Procuraduría General de la Nación, específicamente al área de Alba Kenneth, el personal de turno o el personal que esté a cargo toma esa denuncia, toma los datos, y activa alerta Alba Kenneth, ¿verdad? Entonces ya tira, no solo tira la alerta, sino que también una fotografía, ya por los medios sociales, ya el DEIC empieza a rastrear llamadas, empieza toda una unidad, todo un equipo, porque hay una alerta Alba Kenneth y debemos encontrar al adolescente. Entonces, narrar una breve historia de los hechos de acuerdo a lo comentado por el consultante. Entonces ya se coloca, se narra y si se establece comunicación con los padres de familia, ellos ampliarán un poquito más la información. Apareció la adolescente, el DATE la encontró, la ubicó, se va a hacer la recepción inmediata, el papeleo nuevamente, en donde aparentemente, puede decir la psicóloga, el abogado que está en turno, aparentemente se ve estable, físicamente se ve bien, está peinada o está con los cabellos alborotados, las ropas rasgadas. Dice, bueno, vamos por una evaluación, un médico, INASIF, una prueba si existe una posible violación, abuso sexual o no. Todo un seguimiento que se está dando en cuanto a este análisis de caso. La adolescente está bien, la encontraron con el novio en la casa del novio, etcétera. Eh, Viene el proceso, ¿verdad? Se desestima esta parte de alerta Alba Kenneth y gracias a Dios está bien. Bueno, entonces, y así podríamos ir hablando y viendo un montón de casitos que nos damos cuenta que hay varias instituciones inmersas en cuanto a este análisis de caso. Antecedentes del caso, bueno, por ejemplo, antecedentes del caso podemos tomar aspectos familiares, escolares y médicos. Un adulto, antecedentes familiares, una familia desintegrada, un adulto, una persona que proviene de una familia desintegrada, familia con problemas de alcohol, hermanos con problemas de drogadicción, hermanos que actualmente están bajo libertad o están en un centro penitenciario, entre otros. Entonces uno tiene
amplía un poquito ese conocimiento de qué casito más o menos estaríamos hablando, sus antecedentes familiares, ¿no? Bueno, sí, aparentemente lo encontraron robando, hurtando, algunas cuestiones o algunos repuestos, por ejemplo, se me ocurre en este caso, la familia, no puede decir la mamá, no, fíjese que no hay delincuentes en mi casa, en mi familia, solo este patojo que es la abejita negra se me perdió, etcétera. Antecedentes escolares, dejó sus estudios, no está estudiando, dice la mamá, manifiesta la mamá, yo le di la oportunidad, pero él no quiso estudiar, muy rebelde, empezó a juntarse con sus amistades, con jóvenes rebeldes, drogadictos, alcohólicos, y podría, olvídense, ahí la mamá les va a decir de todo un poco, del por qué dejó esta parte escolar del por qué no continuó sus estudios o lamentablemente no tenían ese recurso económico que le permitiera al adolescente, al adulto o a la persona mayor ir a un centro educativo y continuar sus estudios. Antecedentes médicos, alguna patología, alguna enfermedad, por ejemplo, antecedentes médicos puede decirle si es un adolescente, le puede decir los padres de familia, sí, en tal año, hace cuántos años estuvo yendo con la psicóloga, en el establecimiento, en el colegio, en el instituto, recomendaron un plan terapéutico, o sea, todo eso, usted solo va a hacer la pregunta y como les digo, les he comentado en todas nuestras sesiones, dejemos que los padres de familia, dejemos que los adultos se expresen, dejemos que ellos nos comenten, claro, sabiendo que es información que nos va a servir, que va conforme a nuestro caso, conforme a nuestro trabajo, porque muchas veces también las personas se desvían, se emocionan y se desvían del tema, no, entonces nosotros traigámoslos, encaminémoslos nuevamente al tema que estamos viendo. Y así usted va recabando todo este tipo de información. Como yo les digo, lejos de recabar la información, recuerde que a usted le va a servir para poder plasmarlo en un informe, porque el juez está confiando en su profesionalismo, está confiando en el abogado, está confiando en el psicólogo, en el psiquiatra, que estará rindiendo un informe porque el juez no puede salir e ir a investigar y no puede tomar el rol del psicólogo y ver si emocionalmente está estable la persona, el delincuente, la víctima. Entonces, para eso son contratados los demás profesionales y es aquí en donde interactúan y se auxilian las ciencias como lo veíamos en nuestras clases anteriores. Datos de la entrevista. Bueno, yo acá les coloqué algunos, ustedes pueden ir mejorando su ficha, su instrumento, por ejemplo, en datos de la entrevista, dinámica familiar, escolaridad, datos relevantes. Muy puntual, dinámica familiar, los padres de, bueno, usted está redactando su informe, ¿verdad? Los padres de familia, los progenitores del adolescente, fulanito de tal, suelen estar trabajando en diferentes lugares, la progenitora labora en despensa familiar de un horario de 8 a.m. a 6 p.m., el progenitor labora en una empresa denominada Dicasa, con un horario y ambos reciben un salario de un promedio de 1.500 a 3.000 quetzales, por ejemplo. Todo eso usted lo va plasmando, tu dinámica familiar. Ya está diciendo cómo es la dinámica, salen a trabajar, reciben un ingreso, qué tipo de nivel de escolaridad tienen, algunos datos relevantes que a usted le van a servir en la entrevista y que el señor, pues, cuando lea ese informe, le permita tener una información amplia que le diga, sí, los papás trabajan, no trabajan, son padres delincuentes, niños delincuentes, ampliar un poquito más un análisis de caso que él puede ir haciendo con todos los argumentos que usted le pueda ir presentando. Fundamento legal. Bueno, vemos un fundamento legal en base al artículo 5 de la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, estableciendo el interés de la niñez y familia. Se considera oportuno que el adolescente quede bajo el cuidado, abrigo y protección del abuelo materno, el señor Venancio.
el tiempo que sea necesario, permitiendo aclarar la situación legal del progenitor del NNA. Se toma en cuenta la posibilidad que exista vulneración a sus derechos al lado del progenitor. Un ejemplo, fundamento legal nos está diciendo acá. Si estamos en un proceso de niñez y adolescencia, se sabe que cuando existe abuso sexual, por ejemplo, me voy a ir así rapidito. Se presenta una denuncia en donde nos dicen, bueno, hoy es día lunes, como equipo multidisciplinario, vamos todos a nuestra sede, a nuestra organización, y nos dice la abogada, nuestra jefa inmediata, miren chicos, aquí están, son todas las denuncias que se recepcionaron el fin de semana y vamos a hacer un análisis de caso, vamos a ir priorizando según la denuncia. Bueno, empezamos. Y bueno, esto es Alba Kenneth, hay que hacer esto. Sí, dice, es una denuncia que ha colocado, por ejemplo, un centro educativo. Nosotros sabemos que todo esto se trabaja bajo, em, y ahí se me fue el nombre. Se trabaja, por ejemplo, recepción de denuncia, no hay nombres. La denuncia llegó, pero desconocemos quién lo hizo. Pero nosotros, como profesionales, usted como futuro profesional que está en X organización, usted va a saber y va a conocer quién colocó la denuncia. La denuncia viene de un centro educativo en donde dice que la niña fulanita de tal está siendo abusada por su padrastro. Bueno, usted viene, esto urge, porque aparentemente hay un abuso sexual contra una niña, esto urge porque dicen que es maltrato infantil, porque está siendo maltratada por fulanito de tal, o esto es explotación laboral, está siendo explotada por su papá, por su mamá, por quién está siendo explotada, según la breve historia que está en el casito. Y así se va haciendo ese análisis de caso y se va priorizando. Entonces, número uno, vámonos al centro educativo. Van al centro educativo, van a constatar, se va a investigar a hacer su trabajo, se va a la psicóloga a establecer su trabajo con la niña, con sus test proyectivos, el pedagogo, si hay pedagogo con la maestra, trabajador social con la familia, no hay pedagogo, entonces la trabajadora social se viene y empieza a ver toda esta parte en el área educativa, porque después van a unificar esa información. Análisis de caso, damos prioridad. Sí se encontró que está siendo vulnerado en su derecho, daño a la integridad y todo lo que podamos colocar en el informe. Y bueno, empezamos este proceso de urge abrigo temporal. Lamentablemente no se tienen familias, eh, el, el agresor se encuentra en la casa. Lamentable que nuestros chicos, que nuestros pequeños tengan que salir de su casa e ir a un abrigo temporal mientras se indaga, mientras se consigue recurso, mientras se consigue familia, alguien que quiera temporalmente tener a la niña. Bueno, en ese momento se hace el informe, se pide audiencia en el juzgado de niñez y adolescencia 24 horas con el juez de turno. Dice, bueno, iniciemos proceso de protección, abrigo de temporal, vemos donde hay espacio según la edad, es niña, es niño, vamos, porque no puede permanecer acá. No podemos pedir recurso en esta parte, según este ejemplo que nos toman acá, abrigo y protección en cuanto a aclarar la situación, ya que posiblemente hay sospechas en cuanto a lo que es el lado del progenitor. Entonces yo no puedo tomar esa línea genética, yo tengo que irme con la parte de la mamá, con la parte de la mamá. No hay recursos, no hay mayores, entonces vamos. Y así es como se va este análisis de caso, esta prioridad, entre otros. Esto es un casito de niñez y adolescencia. ¿Qué pasa con otros casos que se tienen, por ejemplo, con personas ya adultas, mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, violencia de género en manera general, violencia eh, por parte de la pareja? Bueno, entonces dice, ya no puedo estar, debe de irse a un refugio donde encontramos mujeres víctimas de violencia, de maltrato, entre otro tipo de aspectos. Se va a ese análisis de caso, vemos si hay un espacio para
mujer adulta en tal refugio. En ese refugio le van a enseñar actividades, oficios domésticos que le permitan generar un ingreso para cuando ella tenga que salir, cuando se solvente esta parte legal. Hay miedo, hay temor, hay todo un proceso, hay profesionales, hay psicólogos que estarán dando terapias, tratamiento para apoyarla emocionalmente. Un trabajador social puede ver esta parte del área dinámica, familia, trabajo, empleo, entre otros, y así pueden funcionar varios profesionales en un casito. Entonces, en la actualidad se está trabajando mucho con lo que son los equipos multidisciplinarios, porque se optimiza tiempo, recurso. Se sabe que en Guatemala hay demasiada mora judicial, los juzgados, las audiencias tardan mucho porque no se carece de profesionales, de un juez, o hay mucha burocracia para los procesos, todo lo que se tenga que ver. Por ejemplo, bueno, voy a revisar. Vemos que estamos justo en el tiempo para poder culminar nuestra presente clase. Entonces, así es como nosotros podemos hacer un análisis de estos casos específicamente. Podemos ver y platicar de otros casos más puntuales, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si en el análisis de caso se hace ver el examen mental, la parte psicológica, dice la psicóloga? Bueno, algunos, por ejemplo, en algunas instituciones se acostumbran a hacer reunión, análisis de casos de una manera semanal, de una manera quincenal o mensual. Se hace el análisis de caso para ver la evolución. Vulneración de derechos, ¿hay restitución? Sí hay restitución. Se trabaja a través de semáforos, semáforo rojo, color rojo, amarillo. Bueno, rojo urge agilizar, verde vemos que hay una estabilidad en el caso, hay un progreso. Bueno, amarillo, bueno, la evolución que se pueda tener, que en el adolescente, por ejemplo, estabilidad emocional, usted hace su seguimiento, su visita, la adolescente está tranquila, el adolescente está llevando muy bien esta parte psicológica, hay insight, hay reconocimiento, hay aceptación, hay una etapa de perdón entre que el adolescente y la familia, hay una reinserción laboral, familiar, eh, entre otros. Entonces, hay un avance de nuestros casos, análisis de casos. Otra parte, por ejemplo, que podría yo ver acá, delitos, cuestión de adultos, bueno, hay instancias que específicamente toman esto, por ejemplo, atención a la víctima, defensoría de la mujer, entre otros, talleres, actividades. Para eso es nuestro análisis de caso, específicamente como lo vemos acá en, en nuestra pantalla. Por ejemplo, y quiero ver dónde está. Permita. Como vemos, nuestros análisis de caso para eso es analizar, identificar la prioridad, hacia dónde va a ir, qué acciones vamos a tomar, entre otros. Entonces, como equipo, como profesionales, tener claro qué es lo que vamos a hacer con nuestros casitos. Bueno, ya cumplió mayoría de edad según la ley. Una vez cumpliendo mayoría de edad, pues ya no tenemos mayores acciones sobre el adolescente, podemos referirlo a una instancia, a una institución que dé un seguimiento de manera eventual. ¿Qué dice la ley? Entonces, para eso son nuestros análisis de caso, priorización de actividades, entre otros. Y es así como hemos llegado ya prácticamente a la recta final de nuestra presente sesión, por lo que yo voy a tener a bien poder leer las preguntas de la semana número 15. Pregunta número 1, ¿cuál es la parte de los datos de la entrevista en la que establece la relación familiar? Número 2, ¿cuál es la parte de los datos de la entrevista en la